Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACYPE. Mi nombre es Luz María Saucedo Ruz y les agradezco que nos acompañen. Asimismo, el Instituto Nacional de Ciencias Penales agradece al Canal Judicial este espacio para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. Y pues qué mejor forma de hablar de las ciencias penales con una revista. El día de hoy hablaremos de la Revista Mexicana de Ciencias Penales y para hablar de este tema nos acompaña la maestra Alejandra Silva Carreras, quien es directora de la revista. Bienvenida, Alejandra, muchas gracias por venir al programa. Muchas gracias, Luz María, por invitarme. Agradezco también a Gerardo Laviaga por invitarme también a participar en este espacio y platicarles un poco de las transformaciones que hemos estado haciendo en este espacio editorial. Platícanos, ¿cuándo nace la Revista Mexicana de Ciencias Penales? Tiene poco, realmente, fue en septiembre aproximadamente cuando Gerardo Laviaga decidió establecer una renovación a lo que era anteriormente Intercriminis. Si bien la revista de ITER tenía una posición importante en el ámbito de las ciencias penales, el logotipo, las formas, los mismos contenidos ya estaban dejando de tener un posicionamiento, sobre todo en jóvenes, ¿no? Tenemos que actualmente en México el 30% del padrón electoral, hablando un poquito del tema de las elecciones, son jóvenes, y estos ya no se identificaban con Intercriminis, y si queremos renovar las ciencias penales tenemos que llegar a nuevos espacios, de ahí la necesidad de cambiar la revista y buscar una nueva vía para generar un nuevo espacio en materia de ciencias penales. Justo ese es uno de los comentarios que quería hacerte, es todo este cambio en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, bueno, cambió de logotipo, se están renovando los cursos, se están renovando los profesores, y pues también un cambio en la revista de Intercriminis, ahora a la Revista Mexicana de Ciencias Penales. ¿Cómo hacer o cómo refrescar los contenidos de la revista? Porque entiendo que el padrón electoral ahora está compuesto por un número mucho mayor de gente joven, pero pues las ciencias penales es un tema también que tocan expertos claro, de renombre y que siempre han estado presentes en las ciencias penales, ¿no? por un largo periodo. ¿Cómo refrescar los temas de ciencias penales en esta revista? Bueno, es que no solo se trata de la imagen. Cuando hablamos de renovación, hablamos de la nueva introducción al paradigma de las ciencias penales en México. Estamos ante un cambio al sistema penal acusatorio, estamos ante una nueva visión de cómo debe implementarse cada una de las ramas de las ciencias penales. No solo estamos hablando de derecho penal, estamos hablando de criminología, de criminalística, de política pública, inclusive de corrupción, ¿no? Entonces, una de las cosas que hicimos en la revista fue, primero, la imagen, ¿no? Ya el mismo instituto cambió de logotipo, no fue porque nos gustara hacer un logotipo distinto, sino porque queremos tener un aspecto que llegue a las nuevas interesados en materia de las ciencias penales. Nosotros en la revista, primero fue imagen, ya todas las portadas son distintas, no hay una sola. Dos, es temática. Una de las cosas que teníamos con los problemas de Intercriminis es que en los artículos había chile, mole, pozole, te hablaba de historia, criminología, criminalística, victimología, derecho penal, y aquí lo que tratamos de hacer es una línea temática que marque diversas visiones, pero de un tema, ¿no? Eso, justo por ahí quisiera ir. ¿Cuál es la estructura de esta revista? Entonces, esta revista va estructurada por ejes temáticos. Antes, Intercriminis era una serie de artículos dentro de la revista sin ningún eje. Bueno, sí tenía un apartado que era de doctrina y un apartado que tenía de criminología o criminalística, pero estos apartados no eran fijos. Se estructuraban conforme los artículos iban llegando y así la formaban. En este caso tenemos 3 secciones fijas. La primera es centrada a aspectos meramente teóricos y analíticos de las ciencias penales. La segunda, que fue una de las novedades que hicimos, fue meter política pública en materia de ciencias penales, ¿no? Ya no solo se trata de la teoría, de cómo se implementa, de qué es lo que dice Roxin, qué es lo que dice Cayan Bosch, sino que ya es este entramado que tenemos en los libros,
cómo está funcionando en el ámbito social, ¿no? Si efectivamente se están implementando las teorías, si están funcionando o si estamos siguiendo por un camino que no debería de ser, ¿no? Y finalmente, con esta idea de renovar los contenidos y de generar nuevos acercamientos hacia los jóvenes, metimos un nuevo apartado que está más dedicado hacia la opinión, ¿no? Una de las cosas que tenemos en la revista, estamos buscando introducir la CONACYT. CONACYT nos permite que el 30% del contenido sea en materia de opinión, no más. Entonces tenemos un nuevo apartado donde dedicamos unas pequeñas cuartillas, si acaso 1 o 2 artículos, donde personas relevantes en el conocimiento de las ciencias penales toman en cuenta cuáles son las posturas que se están dando en las nuevas tendencias, ¿no? Yo quisiera preguntarte, tengo la oportunidad de haber Claro. visto estos 2 números que ya salieron de la Revista Mexicana de Ciencias Penales, y los apartados los tienen con un título, ¿no? Como Tendencias y Perspectivas Actuales, Retos en la Procuración y Administración de Justicia, que sería el segundo, y el tercero es Visiones para el Futuro. Exacto. Estos 3 apartados serán fijos, o sea, ¿qué es lo que tú me decías? Es una parte de política pública, una parte de opinión y la parte académica, que es la primera. Entonces, estos apartados los podrán esperar siempre en todos los números de la revista. Exacto, realmente una de las modificaciones, de Intercriminis a la actual tuvimos muchísimas modificaciones, no solo en contenidos y en análisis, sino también en identidad editorial. Una de las cosas que hicimos fue cuidar los contenidos y las formas editoriales de la revista. Si bien cada portada es distinta, hay elementos que son de identidad. No sé si pueda... Sí, lo puedo mostrar. Este es el segundo número, ya había mostrado. La cintilla y el lugar donde está el logotipo nunca se va a modificar, tampoco donde está el título, ni cuáles son los principales artículos que estamos marcando. Al interior están las secciones que son fijas y que van de acuerdo a lo que nos interesa presentar en el marco de la revista, ¿no? Nos interesa la teoría, nos interesa la política pública y nos interesa la opinión. Entonces, están amovibles, lo mismo que también el contenido que es en 2 tonos, ¿no? Se está hablando con rojo y negro, que son parte de la nueva identidad del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Exactamente, del logotipo, ¿no? Quisiera que nos dijeras cuál es la periodicidad de esta revista, qué esperar y en dónde la pueden encontrar. También ese es otro de los cambios que yo escuché que el director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales ha planteado mucho, es quiero que mis libros, quiero que las publicaciones del INACIPE estén disponibles en línea, en tiendas de publicaciones en línea. ¿Dónde vamos a poder encontrar esta revista? ¿En dónde ya la puedes encontrar? Bueno, en donde ya la puedes encontrar, evidentemente, en el INACIPE. También se encuentra en línea, como bien lo dices, Luz, se trata de llegar los contenidos a nuevos lectores, ¿no? De ahí la necesidad de que la revista se encuentre en línea, esté disponible para todas las personas que deseen leerla y, además, no solo eso, sino que se internacionalice. De ahí la necesidad de también introducir autores internacionales en los contenidos de la revista. Justo era otra de las preguntas. Si esta revista mexicana tenía participación de autores extranjeros. Y ahora me dices que sí. ¿Por qué en una revista mexicana de ciencias penales es importante que haya participación de autores extranjeros? Porque el fenómeno de las ciencias penales no es único para México. Es un fenómeno que atañe a todo el mundo y que además en el marco de la globalización ya no podemos hablar de fenómenos aislados. O sea, el crimen organizado es un fenómeno que aparece en México, que aparece en Sudamérica, que aparece en Estados Unidos y que muchas veces están interconectados, de tal forma que cuando tratamos de trabajar el fenómeno de manera aislada, no estamos logrando entender la globalidad de lo que sucede. De ahí que introducir autores internacionales nos permite transversalizar la información y no cerrarnos únicamente a México. La revista no solo tiene autores internacionales, sino que también se va a internacionalizar. O sea,
no es ya para México. Lo que estamos buscando es que sea un referente tanto para México como para todo habla hispana. ¿Y ya se puede adquirir en línea en la página de INACYPE? Exactamente, también los artículos circulan en línea. Una de las cosas que estamos haciendo y que vamos a buscar implementar con la revista, una vez metida con ACID, se van a implementar en los repositorios como Scopus, Cielo y Redalic, que es uno de los proyectos a futuro que tenemos con la revista. En el momento en que metemos a estos sistemas de repositorios en línea, se va a poder adquirir los artículos mediante Google Academics, a través de buscar el nombre. Se puede adquirir la revista completa o el puro artículo que te interese si quieres realizar una investigación específica. No nos mencionaste de la periodicidad. Perdón. ¿Cada cuándo saldrá esta revista? La revista es bimestral y temática. A fin de que, bueno, puedes adquirirle evidentemente todos los números, o si te interesa un número en específico, el mismo título de la revista te marca de qué trata y cuáles son las líneas y los artículos que se van dando en esta revista en específico. Si tú pudieras definir el objetivo de la Revista Mexicana de Ciencias Penales, ¿cuál sería? La difusión del conocimiento de las ciencias penales en todas sus vertientes, ya no únicamente el derecho penal, sino derecho penal, política pública, criminología y criminalística. No tiene nada que ver con que vaya relacionado este cambio de revista, el cambio completo de esta publicación, no tiene nada que ver con el sistema de justicia penal acusatorio. Claro. No es una revista que sea 100% del sistema de justicia penal acusatorio. Sí tiene que ver con el cambio del sistema penal acusatorio. La revista se está insertando en el nuevo paradigma, pero no es tal cual única y exclusivamente procedimiento penal acusatorio, sino que es todos los elementos que van aledaños a la implementación del sistema penal acusatorio, ¿no? Ya no solo estamos hablando del Código Nacional de Procedimientos Penales, no solo estamos hablando de las reglas del Ministerio Público, ni de la valoración de la prueba, sino que además estamos trabajando en todos los elementos de prevención, atención y sanción que se establece en el marco de las ciencias penales desde el nuevo paradigma jurídico que está estructurado en México. Me gustaría que habláramos de a quién va dirigida esta revista, ¿no? Saber si es una revista especializada que vaya focalizada y dirigida solamente, por ejemplo, a personajes involucrados en el sistema de justicia penal, a abogados, a estudiantes. La revista es especializada. Está dirigida a estudiantes de las ciencias penales, a personas interesadas en el conocimiento serio de las ciencias penales y a abogados. Reitero, no está centrada única y exclusivamente a derecho. También puede ser psicología criminal, para los mismos, la medicina forense, por ejemplo, también es un tema que les puede interesar. Los victimólogos, las penitenciarías, los estudiosos de las cárceles. La idea es ciencias penales. Y para el conocedor y el investigador y el estudiante de este fenómeno que es sumamente versátil, problemático y muy diverso. Alejandra, tenemos que hacer una pausa, pero volviendo del corte, me gustaría que nos platicaras acerca de quiénes son o cuál es el perfil de los autores dentro de la Revista Mexicana de Ciencias Penales. Pero bueno, regresando del corte. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros, estamos en Expediente INACYPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACYPE. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del canal judicial, que aparecerán en sus pantallas a lo largo del programa, y en nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invito a seguirnos y darnos sus comentarios y sugerencias acerca de nuestros programas. El día de hoy estamos hablando de la Revista Mexicana de Ciencias Penales y nos acompaña la directora de la revista para hablarnos de los temas que se tocan en esta revista, de cuándo salió, de por qué salió. Y ahora me gustaría que nos platicaras, Alejandra, de quiénes son los autores o quiénes han escrito y quiénes serán los autores de los artículos dentro de la Revista Mexicana de Ciencias Penales. Los autores está abierto. Cualquier persona que sea conocedor de las ciencias penales, que trabaje en investigación, puede publicar en la revista. Lo único que tiene que hacer es enviar el artículo de acuerdo con la convocatoria temática que tenemos al mail revista.mexicana@inacipe.gov.mx. Una vez que se reciben los artículos, estos se mandan a dictaminar.
mediante dictamen doble ciego. Esto significa que dos investigadores que no conocen quién fue el que escribió el artículo, lo leen, lo analizan y consideran si cumple con los requisitos específicos para considerarse documento académico. Adicionalmente, en la parte de opinión, ahí sí, por ejemplo, tenemos invitados, como puede ser el caso de Luis de la Barreda, del ministro Medina Mora, que escriben dando su opinión y su perspectiva en elementos específicos del trabajo que han realizado en materia de ciencias penales. También el doctor Rafael Moreno, ¿no? Exactamente, en el caso del segundo número tenemos al doctor Rafael Moreno, que emitió un discurso para los 70 años de la criminalística en la PGR y se consideró importante presentar el discurso que él dio en esta celebración de la introducción del sistema criminalista en México, porque a fin de cuentas es un elemento central de la investigación de las ciencias penales, ¿no? Si no tenemos la ciencia que nos permita probar la existencia de un hecho penal, pues evidentemente no tenemos nada, ¿no? Claro, las personas que dictaminan estos artículos son investigadores del INACIPE. No necesariamente. De hecho, esa es otra de las modificaciones que vamos a tener en la revista, que estamos en proceso. Queremos entrar en un sistema internacional de análisis de dictaminado doble ciego. Esto significa que vamos a contar con una red de investigadores donde indistintamente y sin saber se mandan los artículos y ellos los dictaminan, ¿no? Entonces ya no solo es una visión, ya no solo son 3, 4 investigadores, sino que estamos hablando de una red internacional que analiza la posibilidad y la seriedad de los artículos que se están introduciendo en la revista. Claro, eso es como un sello de calidad extra para la revista. Son parte de los planes. Tenemos todo un proyecto muy largo que estamos poco a poco implementando. A fin de cuentas tenemos 6 meses que la empezamos a trabajar, ¿no? Ya nos mencionabas que también uno de los planes a futuro es que sea publicada también con el CONACYT. ¿Qué quiere decir que el CONACYT avale o esté involucrado en la publicación de esta revista? Bueno, no necesariamente es publicada con CONACYT, sino que es a través de la red, del sistema de red de revistas de calidad, ¿no? Como ustedes saben, CONACYT es la institución que se encarga de fomentar la ciencia en México, ¿no? Y las investigaciones. Entonces, en la medida en que logremos introducir la revista en CONACYT, logramos establecer una serie de parámetros y criterios que determinan que esta revista es válida para el análisis y la investigación de las ciencias penales. Si te parece bien, Alejandro, me gustaría que empezáramos a hablar de algunos de los contenidos de estas dos revistas, apenas llevan 2 números. Exactamente. Hablemos de algunos artículos, ¿no? Hay un artículo de la autoría de José Fernández de Ceballos, que se titula ¿Es la prisión preventiva una pena? Esta me parece que es una pregunta que se ha hecho durante mucho tiempo y se ha criticado mucho la prisión preventiva, sobre todo en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Tanto se ha criticado como también se ha criticado que no se utilice, ¿no? O sea, tiene las dos vertientes. Mi pregunta es, ¿esta revista se va a prestar al debate? O sea, ¿es un espacio para debatir? Es una revista que refleja la opinión de los autores. Nosotros como ámbito editorial no tenemos la posición para determinar qué es bueno y qué es malo, estamos en la academia. O sea, yo no les puedo decir estar a favor, en contra, y de hecho una de las cosas que dicen es la opinión de los autores. Si estos autores fomentan el debate, qué bueno. El debate es investigación, es análisis, es presentar perspectivas y visiones de hacia dónde tenemos que ir. El artículo de Ceballos es muy interesante porque se publica justo en el momento o poco después de que se dan una de las declaraciones del jefe de gobierno de la Ciudad de México en razón de la prisión preventiva y de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que establece que las personas que están en prisión preventiva en el sistema inquisitivo pueden acceder a los nuevos derechos del sistema acusatorio. Y él lo que hace es un análisis en torno a si efectivamente estamos hablando de una puerta giratoria con el nuevo sistema de justicia penal o si tenemos una serie de derechos que no necesariamente hablan de una puerta giratoria, sino de una falta de capacitación, y esto desde la visión de
de que la prisión preventiva únicamente opera en aquellos delitos establecidos en el artículo 19 de la Constitución, ¿no? Que son los considerados ya ahora graves y en relación con crimen organizado. Y entonces el espacio está abierto para todas las posturas sobre la prisión preventiva, ¿no? Por ejemplo, recientemente entrevistamos al magistrado Ricardo Ojeda Bojor, que les decía, y le hacemos la pregunta de cómo pueden coexistir en un mismo sistema la prisión preventiva y la presunción de inocencia, ¿no? Entonces, es una oportunidad para enriquecer la información que hay acerca de los temas y se puede prestar para debate. Claro, la discusión siempre es abierta, ningún tema es una verdad absoluta, y menos en las ciencias sociales, ¿no? Y en el ámbito de las ciencias penales, salvo por la criminalística, que te dice que, no sé, que la bala entró por el hombro, pues a fin de cuentas las variantes y el discurso se van a modificar, ¿no? Y tenemos teorías que tratan de comprender los fenómenos, pero son fenómenos sociales. Y la idea es abrir un espacio para comprender y analizar desde el ámbito teórico, analítico y de serio conocimiento las ciencias penales, ¿no? Ni el área editorial, ni tampoco el instituto determina qué es lo que se tiene que escribir, lo determinan los autores que lo analizan y que lo hacen desde un ámbito de criterio académico, no de contenido. Bueno, evidentemente, si el contenido no tiene nada que ver con el tema o demuestra que no tiene los estándares, requisitos, pues no se publica, pero no depende de mí, dependerá de los dictaminadores, ¿no? Claro, me gustaría que habláramos de otro artículo que es ¿por qué una justicia integral para adolescentes? Este artículo es escrito por José Daniel Hidalgo Murillo. De inicio, ¿quién es José Daniel Hidalgo Murillo? Bueno, José Daniel Hidalgo Murillo es una persona que ha trabajado ya mucho tiempo en México. Él es de Costa Rica, se tituló como notario público en la Universidad de Costa Rica y ya tiene un tiempo trabajando en México en el tema de justicia para adolescentes. Ha adquirido mucho renombre y es una de las personas que más ha realizado en el tema de justicia para adolescentes. ¿Por qué tocar este tema? Ya existe una ley nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, que es una ley muy completa. ¿Cuáles son los puntos que quedan porque no se ha logrado del todo concatenar la nueva ley con el nuevo sistema, o mejor dicho, con el Código Nacional de Procedimientos Penales? La justicia para adolescentes se implementa a raíz de la reforma del 2005. Es el primer antecedente del sistema acusatorio, inclusive antes que la reforma penal de 2008. Sin embargo, de alguna manera, tanto la del 2005 de justicia para adolescentes como la del 2008 en sistema acusatorio fueron caminando en paralelo. Entonces, es necesario entrecruzarse y generar un sistema que efectivamente logre lo que está buscando la nueva ley, que es muy interesante y es muy compleja. Eso te iba a decir, está una reforma en 2005, la otra que la complementa en el 2008, pero sin embargo esta ley sale hasta el año de 2016. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué quedamos debiendo? ¿Por qué quedó al último la justicia para adolescentes? Porque realmente después de la reforma del 2005 no se fue implementando el sistema como tal, ¿no? Se fueron dando nuevos fenómenos que requirieron establecer el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, y el sistema adolescente quedó como en un segundo plano. Sí, se hicieron intentos, sí se trabajaron modificaciones. Como anécdota, en 2005 ya estaba trabajando en investigación en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y nos pidieron que hiciéramos un proyecto sobre la ley de justicia para adolescentes. Estamos hablando del 2009, pero de alguna manera esto se quedó pausado, ¿no? Y todos los recursos y toda la fuerza se fue hacia el sistema penal acusatorio porque era el fenómeno, digamos, nacional más importante en materia de seguridad, y de ahí pues, implementamos uno y luego trabajamos con el segundo, que también es muy relevante, sobre todo porque una de las prácticas del crimen organizado es buscar a niños a fin de que estos ya no puedan ser para que no puedan introducirse dentro del sistema penal, ¿no?
la reforma del artículo 18 en 2005 dice que los menores de 12 años no pueden ser internados, ¿no? Entonces, si tú te agarras a uno de 8 o 9 años que no tiene ni idea de lo que está pasando, lo involucras en el crimen organizado y de alguna manera ya no entra al sistema, ya parte de otro tipo de tratamiento, porque se está hablando de personas que se encuentran en proceso de formación. Por último, respecto al tema de justicia para adolescentes, es ¿por qué se necesita un sistema aparte para los adolescentes? ¿Cuál es la importancia de que tengamos un sistema integral de justicia para adolescentes? Me llama la atención también de que de verdad es un sistema integral, o sea, no solamente es el proceso, sino hay prevención, hay ejecución, todo dentro de la misma legislación. Bueno, es que hay que partir del hecho de que los jóvenes, los adolescentes se encuentran en proceso de formación, ¿no? No sé, la verdad es que no soy psicóloga ni mucho menos, pero se establece que a los 8 o 9 años son cuando empiezan a determinar y a discernir entre lo que es el bien y el mal. A partir del proceso y el conocimiento empiezan a determinar cuáles son las reglas y si las siguen o no las siguen. Tú no puedes tratar a un menor de edad que se encuentra en este proceso de conocimiento de la norma y de lo que puede o no puede hacer como un adulto. De ahí que los menores de 12 años no sean internados, que sean tratados mediante otro tipo de circunstancias, ¿no? No sé, hablando por ejemplo de violencia en los niños, tú no puedes tratar igual a un adulto formado que un niño de 10 años que vive en una situación de violencia en su casa, que le enseñan que golpear está bien y que sale a la calle y agarra un cuchillo y se enoja con un amigo y, digo, es un fenómeno delictivo. Pero las circunstancias sociales de este menor son abismalmente distintas a las de un adulto. De ahí que se tengan que tratar independientemente. Sociales, físicas y psicológicas también, ¿no? En algún programa que tuvimos de neurociencias me exponían que hay una parte del cerebro en los adolescentes que no se acaba de desarrollar hasta los 20 y tantos años, no te quiero decir exactamente cuál, porque no lo recuerdo, pero hasta los 20 y tantos años decía, bueno, entonces también esta es una de los porqués tener un sistema. Exactamente, no hay una conciencia de las consecuencias. El adolescente es impulsivo y actúa por el momento. Entonces, si tú no tienes una conciencia de la consecuencia, tú no puedes establecer que lo que está haciendo va a tener una repercusión tal como la cárcel. Entonces, de ahí la necesidad de tratarlos independientemente. Además de que la ley dice que son inimputables. Digo. Me gustaría seguir hablando de los temas. ¿Qué podemos esperar del artículo del doctor Luis de la Barrera Solórzano que se titula Tortura políticamente correcta? Los temas anteriores que hemos tocado, el mismo título del artículo te da una introducción de lo que vas a leer, ¿no? Pero bueno, este título, que siempre el doctor Luis de la Barrera se ha caracterizado por titular a sus publicaciones de una manera muy peculiar, nos llama la atención y no sabemos qué esperar. Tortura políticamente correcta. Ese es uno de los artículos que están en el área de opinión y hace una crítica de la nueva ley en materia de tortura que recientemente se publicó. Básicamente lo que dice es que la ley no está atendiendo a los paradigmas y fenómenos de lo que es el delito de tortura y las penas inusitadas y crueles previstas en el artículo 22 de la Constitución. Es un artículo de opinión, es un artículo de crítica muy inteligente, corto y va en función de qué es lo que dice la ley y lo que está de trasfondo de la ley, ¿no? Todos los artículos, me da la atención que me comentas, son del primer número, que justo es de sistema penal acusatorio en México y para que veas es toda la gama, ¿no? Estamos hablando del sistema penal acusatorio en México desde la justicia para adolescentes, desde la prisión preventiva, desde la implementación de la ley general en materia de tortura. Y bueno, también hay otro muy interesante sobre valoración de la prueba, que nos establece cómo el juez debe analizar los elementos de prueba,
no solo desde la etapa de juicio, sino desde el primer momento en que se establece el auto de vinculación a proceso en el sistema y luego en cada una de las partes, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral. ¿De quién es ese artículo? Ese artículo es de se fue el nombre, es del Villanueva. No, voy a mencionar algunos Arturo, más. Es la valoración de la prueba, así se llama, de Arturo de Villanueva Martínez Zurita. Solamente he tocado temas de la primera, del primer número. Más adelante comentaremos algunos otros temas, pero me gustaría mencionar algunos otros, como necesita una nueva reforma, la reforma penal de Alfredo Jaro Goñi, que eso es otro de los... Ese artículo es muy inteligente en la forma en la que se escribe, un tanto sarcástico el autor, y está hablando de una reforma que quiso hacer el Senado de la República para reformar la reforma penal, ¿no? Y te establece cómo esta reforma, que se dice garantista, quiere limitar todos los principios del sistema acusatorio, limitando también los derechos humanos implementados para el proceso en contra del principio de progresividad previsto en el artículo primero constitucional. Entonces, de alguna manera, él empieza a hacer un análisis de toda la reforma que quieren hacer a los artículos y veladamente se burla de esta reforma, cómo va en contra de todos los principios que están hablando del sistema penal acusatorio, ¿no? Y justo este tema pues llama la atención porque dará para más, ¿no? En este caso se habla de esa propuesta del Senado, pero bueno, está la propuesta de la CONAGO y entonces el tema de si se debe reformar la reforma del sistema de justicia penal lo tenemos todavía en la puerta, y he tenido varios programas en los que se han hablado de las dos posturas, de sí hay que cambiarlo y de no, está bien, hay que dejarlo funcionar y solo hay que ajustar algunos engranes. Otro de los temas es... bueno, ya hablamos de el compliance, empresa y sistema penal. Este es un tema muy novedoso, no se tiene mucha información al respecto. Por supuesto es del doctor Miguel Ontiveros Alonso, quien ya hemos tenido en el programa, hablándonos de este tema. ¿Por qué entra el compliance en este número que habla del sistema de justicia penal acusatorio? Y ¿qué podemos esperar de este artículo? Bueno, yo creo que ese artículo, quien mejor puede hablar del tema es Miguel Ontiveros. El tema de las empresas y la responsabilidad de las personas morales es sumamente complejo. Y pues sí, efectivamente dices, bueno, ¿por qué lo metes en sistema acusatorio? Porque a fin de cuentas se persigue conforme al sistema penal acusatorio, ¿no? Una de las situaciones que tenemos con el sistema inquisitivo es que en principio no siempre se podía establecer la responsabilidad penal de las personas justo morales. Ahora ya se establece en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Es una de las grandes novedades del sistema. Precisamente. Hay otro que también nada más voy a mencionar, que es el sistema penal acusatorio en Baja California Sur. Este tema me parece muy interesante porque de aquí podemos, o aquí se pueden plasmar las buenas prácticas que se han tenido en torno a la implementación y ahora consolidación del sistema de justicia penal acusatoria. Exactamente, ese artículo fue escrito por el fiscal de Baja California Sur y lo que hace es como una experiencia personal de lo que significó para él implementar el sistema en un área en donde no tenían absolutamente nada y que era de los estados más rezagados en la implementación de la reforma. Si recordamos, después de 2008, originalmente cada estado iba a tener su propio código de procedimientos penales en sistema acusatorio, y había muchos que ya estaban avanzando, e inclusive que el sistema ya estaba funcionando, ¿no? Hasta 2014, que se establece la necesidad de generar un sistema nacional a través del código. Pues muchos de los que ya habían empezado tuvieron que regresar, que es lo que yo decía, fue como pero regresar. Ya lo conocían, sí. O sea, de alguna manera ya tenían cierta práctica en el funcionamiento y el manejo del sistema. Había unos estados, como el caso de Baja California, que no tenían nada. Y esto lo que hace el autor es llegar, presentar e implementar en un tiempo que le costó 3 veces más que a otros estados que de alguna manera ya tenían una cierta capacitación, ya conocían algunos elementos de los principios. Y sí, efectivamente, quitar los códigos locales y meter el nacional fue regresar, pero regresar bajo una base que ya estaba establecida a través de un sistema garantista, ¿no? Y habrá que hacer también mención de que
el sistema no ha funcionado de la misma forma en todos los estados. Recientemente han estado aquí fiscales, el fiscal de Aguascalientes, el fiscal de Tabasco, hablándonos de cómo ha funcionado y los problemas que han identificado ya en el funcionamiento del sistema son distintos por cada entidad federativa. Entonces me parece muy enriquecedor. Alejandra, tenemos que hacer nuevamente una pausa, pero regresando del corte quisiera que habláramos de la temática del segundo número de la Revista Mexicana de Ciencias Penales. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros, estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invito a seguirnos y darnos sus comentarios y sugerencias acerca de los programas. El día de hoy estamos hablando de la Revista Mexicana de Ciencias Penales. Alejandra, antes de continuar, me gustaría que nos repitieras en dónde podemos encontrar la Revista Mexicana de Ciencias Penales. La Revista Mexicana de Ciencias Penales se puede encontrar tanto en el instituto como en línea. La puedes solicitar vía internet y se te manda la revista. A fin de cuentas, lo que tratamos de hacer es diversificarla a partir del portal de internet. Y se puede solicitar también mediante correo electrónico y nos das tu dirección y listo. Y se envía. Exactamente. Alejandra, ahí estuvimos hablando del contenido del primer número de la Revista Mexicana de Ciencias Penales, que hablaba del nuevo sistema penal acusatorio. Y me gustaría que habláramos de algunos de los temas, de los contenidos del segundo número, que habla de los sistemas penales en Latinoamérica. Ajá. Este segundo número se tocan temas como el primer respondiente en el sistema acusatorio, que también va muy de la mano con el número anterior, que es del sistema acusatorio. Se ha hablado mucho del tema del primer respondiente, se ha hablado de que es el eslabón más débil, de cómo hay que ajustar o darles las herramientas necesarias al primer respondiente, como el informe policial homologado. Pero, ¿de qué nos habla este artículo acerca del primer respondiente en la revista? Ese artículo es de Nader Khoury y básicamente lo que él establece es cuáles son los lineamientos que se deben establecer por parte de, principalmente es la policía, como primer respondiente cuando llega al conocimiento de un hecho delictivo. Es un tema que se ha tratado mucho, se ha habido un protocolo, si no lo recuerdo fue el secretariado ejecutivo el que elabora el protocolo primer respondiente, no estoy muy segura, no me crean, pero si bien se ha escrito mucho, tú lo dices, es una de las cosas que más se deben de atender al momento de iniciar la investigación del delito, ¿no? La efectiva presencia de los primeros elementos que llegan a la escena del crimen es fundamental tanto para asegurar la escena del crimen como para recabar las pruebas y también en caso de que esté allí el acusado para también asegurarlo, ponerlo a disposición del juez, ¿no? Entonces Nader Khoury nos da una línea de cuáles son los principales elementos que se deben tomar en esta. Pues es un tema que se ha tocado mucho y que se seguirá tocando porque aún se considera al primer respondiente, que es la policía en la mayoría de los casos, como el eslabón más débil. Exacto, es un fortalecimiento necesario del sistema. Otro de los temas que se tocan, y me gusta mucho este tema porque es uno de los temas que menos se ha abordado en la implementación y en la consolidación del sistema, que es el tema de las prisiones, de la ejecución de sanciones. El tema es desafíos de la educación en las prisiones, el caso brasileño. No hace falta decir cuál es la situación del sistema penitenciario o de las prisiones en México. Me gustaría que nos platicaras un poco de cuál es la práctica que se ha dado en Brasil. Fíjate que de todos los artículos que se han publicado en las revistas es el que mejor conozco porque yo lo traduje. Es muy interesante, es un estudio de caso ya concretamente en manejo de política pública en función de la educación. Lo que las autoras hacen es, bueno, sí, tenemos que las personas internas en una prisión tienen derecho a la educación, pero ¿cómo se está implementando esta educación? Y hacen un análisis y un estudio y entrevistas con diferentes presos en la prisión de Tocantins en Brasil. Este artículo es de Alex Ficio, se llama, Ficio. Y lo que hace es analizar de, bueno, ok, la ley te dice que deben de tener 3 horas diarias de educación en la prisión. Bueno, la realidad es que nos dejan
hora y media, y cuando llegamos los policías no están, entonces no podemos entrar, los presos no pueden tener accesos a libros, muchos de ellos no pueden escribir, no podemos darles plumas para que aprendan a escribir, que porque si no se las van a encajar al compañero. Entonces, ¿de qué educación estamos hablando realmente? Entonces, desde la perspectiva de la sociedad civil. No, desde la perspectiva de Estado. Es el programa de Estado de educación y el programa de Estado que entra a la prisión para implementar el derecho a la educación en las prisiones. Y es todo el proceso y los fenómenos a los que se encuentran. Ahora, a mí me encanta porque el artículo está estableciendo y se queja de todas las dificultades y los pocos recursos que tienen las áreas de educación en Brasil. Y de verdad tú lees el artículo y ves lo que les pagan y dicen, bueno, pues están en la gloria en comparación con los recursos que tenemos en México. De verdad, se queja, es que no tenemos computadoras. Bueno, aquí no tienen ni libros, ¿cómo te explico? ¿No? Pero es muy interesante porque habla muy puntualmente de la distinción entre lo que es el derecho consagrado en las normas fundamentales y lo que verdaderamente está pasando en la implementación de ese derecho en ya en el ámbito de la realidad, ¿no? Creo que una cosa que sí me gustaría resaltar de ese artículo es precisamente las grandes paradojas que se presentan en el sistema. El artículo decía que únicamente los reos con mejor comportamiento, así les dice reos allá, tienen derecho a la educación. Y tenías a uno que tenía muy buen comportamiento, iba muy bien, si acaso la pena que tenía era una pena baja, por delito menor, y entra en el programa, y al momento en el que entra en el programa para aprender a leer y escribir, resulta que no cuenta con acta de nacimiento. Y si no cuenta con acta de nacimiento, no puede ser inscrito en el sistema. De ahí parte justo desde el inicio a las dificultades a las que se enfrentan al momento de ingresar al sistema educativo. ¿Y este artículo te habla de resultados? Sí, te habla de resultados y de retos. Quisiera que, bueno, ya tocaba el tema yo de si era desde la perspectiva de la sociedad civil. La sociedad civil es un tema que ya no podemos dejar a un lado. Cada vez están más inmersos en los temas de ciencias penales, de seguridad pública, de procuración de justicia. La sociedad civil se encuentra cada vez con más herramientas y más acceso a la información de lo que se está haciendo. ¿Ha considerado la revista dar un espacio a organizaciones de la sociedad civil que se encuentren, como tú decías, que conocedores y expertos en el tema? Porque la sociedad civil se ha ido profesionalizando en los temas, ¿no? Entonces ya pueden ser expertos. Claro, la revista no está cerrada para nadie. Al contrario, en la medida en la que tengamos un panorama amplio del conocimiento desde todas las vertientes, lograremos tener un producto más serio que permita el entendimiento del fenómeno delictivo en México, ¿no? Es enriquecedor. Hay otro de los temas que me gusta mucho que se toca en la revista es, bueno, habla de los antecedentes del fiscal general. Exacto. Pero bueno, siendo un tema pendiente, uno de los grandes temas pendientes en México, la creación de la Fiscalía General de la República, o Fiscalía General, no sé cuál vaya a ser el nombre. ¿Qué es lo que nos comunica este artículo y qué es lo que podemos esperar del tema en la revista? Justamente me comentaba el autor, que es José Gómez Huerta, que una de las razones por las que escribió ese artículo fue precisamente por el tema del fiscal general, ¿no? Estamos en un momento que es parteaguas en la Procuración de Justicia en México. Hablar del fiscal general no es solo cambiar de nombre a la Procuraduría, sino que es desincorporarla de la Administración Pública Federal. Autónoma. Exactamente. Entonces, él lo que hace es analizar la figura del fiscal y cómo ésta ha ido evolucionando desde su institución primero en España con el primer procurador. Es muy curioso,
porque comúnmente se ha dicho que la institución del Ministerio Público es francesa y que fue implementada en México en 1864, si mal no recuerdo, cuando se da el Segundo Imperio de Maximiliano de Habsburgo. Y él lo que le está estableciendo es que sí, efectivamente, la figura del Ministerio Público como tal es francesa, pero los antecedentes de la forma y la estructura de la figura del fiscal y la procuración de justicia que se maneja en México tiene muchas líneas y muchas tintes de corte español, y hace un análisis comparado y cómo esta figura va evolucionando a lo largo de la historia y cómo se implementa en México, primero a través del procurador, aunado siempre a evidentemente a la figura ejecutiva, primero el rey, y en este caso ahorita el presidente, y cuáles son los retos que tenemos que hacer para deslindarnos de esta estructura que a fin de cuentas es histórica. No va a ser un cambio nada más de nombre, es un cambio de institución, y de una institución que ha venido cargando en México desde mucho antes de lo que nos imaginamos. Entonces es interesante, la verdad. ¿Cuáles son los retos de México ante este cambio? No son menores. O sea, en general, el paradigma de las ciencias penales en todos los ámbitos es sumamente complejo. Estamos ante un nuevo sistema que requiere de personas capacitadas, que conozcan los principios garantistas y la defensa de los derechos humanos, pero que además sean lo suficientemente técnicos para atender la investigación del delito, ¿no? Hace rato comentábamos lo de la puerta giratoria. Pues realmente no, porque el estándar de la prueba baja con el nuevo sistema. El problema es que las investigaciones no se están dando efectivamente. Si a eso le sumas un cambio de paradigma en la estructura de la Procuración de Justicia, donde el fiscal es independiente, que ya no responde directamente al Poder Ejecutivo. Actualmente el procurador, una de sus funciones es representar al, no me acuerdo cómo es, ¿cierto? Es constitucional, es representar, ser abogado, no, el presidente interponer recursos, todo ese tipo de cosas, por ejemplo, ya no las va a poder hacer. Claro. Hay otro de los temas dentro de este mismo número. Volvemos al tema de la tortura. Nuevamente se toca cómo evitar la impunidad en la tortura. Exactamente, ese es un artículo del ministro Medina Mora. Lo trabaja distinto a como lo trabaja Luis de la Barreda, y él parte de cuáles son los elementos que se deben de tomar en cuenta para la investigación en los casos de tortura. Desde su visión, que a fin de cuentas es como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, parte de la idea de qué es lo que se toma en cuenta y qué es lo que se valora dentro de una sentencia en la materia. Hay otro artículo de Javier Augusto de Luca, que es los sistemas acusatorios. ¿A qué se refiere? Ese artículo es precisamente el que inspiró la portada. Si se trabaja la portada del segundo número, es la imagen de América Latina y dice sistemas acusatorios latinoamericanos. Javier de Luca es expresidente de la Asociación de Penalistas de Argentina, ha sido fiscal general y es uno de los fiscalistas más importantes, fiscal penal, ahí les hablan fiscalistas, perdón, no se confundan, no hablamos de números, de Argentina. Y fue uno de los grandes promotores de la reforma en el área, y él lo que nos trabaja es todo el análisis y el trasfondo que existe en el sistema penal acusatorio, ¿no? Ya no propiamente como sistema estadounidense, sistema mexicano, sistema chileno, sino cuáles son los elementos que construyen este sistema y cuál es el trasfondo y la necesidad de los mismos desde las distintas vertientes. Es un artículo teórico muy interesante. Otros temas como muertes anunciadas, apuntes criminológicos sobre cuerpo, memoria y subjetividad. Este es uno de los temas de... Ese es más teórico y de criminología, y es el análisis de los muertes y los fallecimientos, los cuerpos que no se encuentran del crimen organizado, las famosas fosas, ¿no? Y toda la dinámica y el fenómeno que se establece a través del problema de las desapariciones y de las muertes. Hay algunos otros autores como Erika Bardales Lascano, Rigoberto Gerardo Ortiz, por supuesto ya hablamos del doctor Rafael Moreno también. Exactamente. Y para cerrar el programa me gustaría que nos hablaras de qué es lo que sigue, cuáles son los próximos temas a tocar dentro de la Revista Mexicana de Ciencias Penales. Lo que sigue, tenemos muchos proyectos, ya lo dije, la revista está empezando y el punto número uno, lo que estamos buscando es posicionarla como uno de las
publicaciones más importantes de América Latina. Intercriminis tenía un nicho, era importante. Esta es la continuación de Intercriminis, pero mejorada, con mayores cuidados editoriales, internacionalizada. Entonces, la meta a seguir es posicionarla como una de las mejores revistas de México y América Latina en la materia. El siguiente número, no se lo pierdan por favor, va a ser sobre derecho penal electoral. Contamos ya con artículos muy interesantes en la materia y va a salir justo entre finales de marzo y principios de abril, en el punto específico de las elecciones. Ya les comento, ya tenemos artículos muy interesantes que están esperando para su pronta publicación, y después tendremos Derecho Penal Internacional, que también ya tenemos algunos artículos muy interesantes esperando para ser leídos por ustedes. Pues al auditorio, para que estén muy pendientes de este próximo número de delitos electorales, no, Derecho Penal Electoral. Derecho Penal Electoral. Y estaremos muy al pendiente de qué es lo que pasa con la revista mexicana de Ciencias Penales. Alejandra, te agradezco muchísimo que hayas venido al programa. Al auditorio les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy. Agradecemos al INACIPE y al Canal Judicial por este espacio. No se lo pierdan, les recuerdo que nos pueden ver todos los martes a las 6 de la tarde. Muchas gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Luz María Saucedo.